Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de la Escuela Sabática. Aquí de parte de Jorge y Viviana vamos a compartir con ustedes la lección de la Escuela Sabática de este día. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día para todos. Muy bien, como hacemos siempre, y agradecemos a Dios porque podemos volver a reiniciar nuestra programación para compartir con ustedes la Escuela Sabática, la lectura de la Escuela Sabática, y vamos con la ayuda de Dios, a realizar estas lecturas a lo largo de toda esta semana. Como siempre lo hacemos, te invitamos a que vamos a hacer una oración de inicio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta hermosa oportunidad de compartir con nuestros amigos la lectura de la escuela sabática de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Viviana, ya entramos a la lección número 5 de este nuevo trimestre y Así esta es. lección se titula Excusas para eludir la misión. Estamos hablando de la misión de la iglesia, de predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. ¿Qué tenemos para esta primera parte de la lección? Vamos a repasar el versículo de memoria que nos introducía el sábado. El versículo está en Isaías 6:8 y es un versículo muy conocido. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. No todos los que fueron llamados a la misión fueron tan obedientes como Abraham, o en este caso, ¿no? Como Isaías. Jonás es un ejemplo de alguien que no respondió tan prontamente. Dios llamó a Jonás para que pregonara contra Nínive, la capital de Asiria. Esta ciudad, situada en la actual Irak, estaba a 900 kilómetros de Jerusalén, una distancia considerable. Jonás no solo se negó a ir, sino que además huyó en dirección contraria hacia Tarsis, donde ahora es el sur de España. Navegar los 3.200 kilómetros del viaje le habría llevado al menos un mes, dependiendo del tiempo. Como no quería enfrentarse al rey de Asiria, Jonás aprovechó ese mes que le habría llevado llegar a Nínive para alejarse de él. ¿Por qué el hombre de Dios habría hecho esto? Los ninivitas eran notoriamente malvados, un pueblo conocido por su perversidad y crueldad, y ya había atacado a Israel y a Judá. Sin embargo, Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive y predicara contra su gran maldad. La expresión literaria aquí es muy similar a la que Dios utilizó con Abraham respecto de Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 20 y 21, que es lo que vimos en esta semana que pasó. Sin embargo, como veremos, Jonás no era Abraham. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Jonás de poner excusas para no cumplir la misión? Y con esta pregunta nos vamos a la lección del día domingo, ¿no? Con el título Excusas, nuestras excusas, y empieza con la primera, que es el miedo. Eh, el miedo, ¿no? Un tipo de miedo. Vamos a leer Nahum 1:1, que nos dice de cómo el contexto social, ¿no? De cómo era este lugar a donde Jonás tenía que ir a predicar. El versículo 1 del capítulo 1 y después vamos a ir leyendo otros versículos, ¿no? Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos Muy bien, 1:1. 1:1. Vamos al capítulo 3 versículo 1. Dice así, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de pillaje, tu rapiña no tiene fin. Muy bien, vamos poniéndonos más al día como era Nínive. El capítulo 4 versículo 2 ¿De cuál libro? del mismo. Aún no tiene capítulo Oh, 4. bueno. Así que acá hay un Ah, error. perdón. Del versículo 1 al 4 era del capítulo 3. Ah, bien. Dice, aparte del versículo 1 que dice que habla de rapiña, de pillaje, dice chasquido de látigo, estrépito de ruedas, caballos de galope, carros que saltan, cargas de caballería, resplandor de espada y resplandor de lanza.
multitud de heridos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. La gente tropieza con ellos. Y todo por culpa de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, a los pueblos con sus hechizos. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 5 y 6. Dice así, luego el rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año nuevo de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Los estableció en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Vamos ahora al capítulo 19, versículos 32 al 37. El capítulo 19 de Segunda Reyes, versículo 32, Al 37. dice así: Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Siria: no entrará en la ciudad, ni lanzarán flechas en ella, ni la enfrentará con escudo, ni levantará contra ella un baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esa ciudad, dice Jehová, porque yo apareceré esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Arad. En su lugar reinó Esar Adón, su hijo. Muy bien. Este es el contexto social, el contexto político, económico, también militar, cómo se manejaba esta nación asiria. Y bueno, la pregunta que nos hace es, bueno, lo que revelan estos versículos sobre Nínive y la relación entre Asiria e Israel. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo podrían haber influido esta relación en la decisión de Jonás de ir a Tarsis? Una de las razones por la que Jonás no quería ir a Nínive era el miedo. Los asirios eran un enemigo temible y Nínive era la capital del reino. Entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como una ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña. En el lenguaje figurado, el profeta Nahum comparó a los ninivitas como un león cruel y devorador, al que preguntó sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Esto está en el versículo 19, ¿no? Del capítulo 3. Eh, esta cita que describe a Nínive está en el libro Patriarcas y Profetas, página 198. Nínive era una ciudad magnífica. Los historiadores nos dicen que Sennacherib expandió considerablemente la ciudad, incluyendo la construcción del enorme palacio del suroeste que medía 503 metros por 242 metros y constaba de al menos 80 habitaciones. También construyó 18 canales para transportar agua a la ciudad desde una distancia de 65 kilómetros. El tamaño por sí solo habría sido intimidatorio. Pero los asirios también eran despiadados. En su relato de la conquista de Babilonia, Sennacherib se jactaba de haber llenado las calles con los cadáveres de sus habitantes, jóvenes y viejos, y los grabados en relieve encontrados durante las excavaciones muestran escenas de soldados que empalando a sus víctimas
muestran estas escenas, ¿no? No era gente con la que uno quisiera cruzarse, no eran reacios a emplear la violencia y eran particularmente crueles con aquellos que no les caían bien. Por cierto, con solo pensar que debía caminar entre las masas de gente de Nínive, Jonás debió haber temblado de miedo. A pesar de todo esto, a menudo leemos la historia de Jonás con desaprobación, porque él permitió que el miedo se interpusiera en el compromiso, en el cumplimiento de las instrucciones de Dios. De lo que no nos damos cuenta es que nosotros podemos hacer lo mismo, es decir, dejarnos controlar por nuestros miedos en lugar de ser guiados por Dios. Una pregunta final. Piensa en alguna ocasión en la que hayas sentido que Dios te ordenaba hacer algo que tú, por miedo, no querías realizar. ¿Qué lecciones aprendiste de esa experiencia? Muy bien, entonces ahí ya comenzamos a estudiar la historia de Jonás, aquel profeta que decidió ir a una dirección contraria a la dirección que Dios le estaba pidiendo. Entonces la excusa de hoy que estudiamos del libro de Jonás, en la lección de esta semana, es el miedo. La pregunta es, ¿tenés miedo de hacer la voluntad de Dios? Bueno, esta es una pregunta que cada uno responderá y mientras oramos para cerrar este momento, te invitamos a que puedas poner tus miedos y nosotros acá vamos a poner también nuestros miedos en las manos del Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos porque tú eres el único que nos puedes ayudar con nuestras dificultades y en esta ocasión tú nos puedes ayudar con nuestros miedos a la hora de salir a predicar el Evangelio, a hacer la misión que tú nos has encomendado. Gracias porque en ti podemos tener la certeza y la seguridad, la tranquilidad de que nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta jornada y nos estaremos viendo mañana, Dios mediante, en una siguiente lección de escuela sabática. Bendiciones. Chao, chao. Buena jornada.